Y bueno, hoy vamos a hablar en Mateo, vamos todos por favor, ahora me van a estar ayudando a leer las porciones. Vamos a ver Mateo en su capítulo 14, versículo del 22 al 33. Es un pasaje muy conocido, pero yo creo que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos a leerlo bien despacio y vamos a entender. Ahora sí, como siempre les decía a mis hijos, vamos a leer y a entender lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Dice, ¿o les parece? Yo leo un versículo y ustedes el otro. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén, gloria sea al Señor. Allí en su palabra, en el contexto de esta historia, de lo que Jesús hizo, había hecho el milagro de los panes y de los peces. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Cómo el Señor obró de una manera maravillosa. Imagínate dar de comer a 5,000 personas, no es cualquier cosa. Aquí, ¿cuántos les hemos servido cuando hay aniversario? Yo creo como a 100, pastora, o más. Como a 150. Y cuando hemos estado, muchos, ¿cómo terminamos? Ay, Padre mío, hasta los zapatos nos quitamos para descansar, ¿verdad? Y ven, Jesús había hecho este milagro. Sin embargo, dice el capítulo 14, ¿qué decía? Que enseguida, ¿qué hizo? Mandó a sus discípulos que se fueran del otro lado. Mientras él, ¿a qué se quedó? Primero, a despedir a la multitud. Imagínate, o sea, después de todo el trabajísimo, todavía se quedó para despedir a la multitud, porque eran 5,000 a los que alimentó, pero todavía mucho más, porque habían las mujeres y los niños, así habla la escritura, ¿verdad? Y dice que él se fue después a orar. Fíjate, yo me ponía a pensar y decía: ay, Dios mío, qué fuerza tenía el Señor. Y unos van a decir: ay, pero es que él era hijo de Dios, ¿no? Es que él tenía la fuerza de Dios, pero era humano. Cuando estaba aquí era como tú y como yo, ¿sí o no? Y dice que después de todavía despedir a la multitud, fue a orar. O sea, aquí nos enseña la palabra que nosotros tenemos que hallar descanso. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Yo creo que el momento, como nos han dicho, el momento favorito de Jesús, ¿qué era? Estar
solas con Dios. Ay, no, qué rico. Yo no sé, en estos días que nos han dado la invitación que estemos en oración y cantando, ¿a poco no se siente bien rico? Aunque terminamos todas bien cansadas de que la lavada, la planchada y muchas labores, sus trabajos, oficinas, todo es cansado, pero nos damos ese tiempo favorito de nosotros, de ir a la presencia de Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos, que el Señor Jesús nos estaba enseñando. Amén. Entonces, cuando dijo inmediatamente, entonces no tuvieron ni descanso. Gloria al Señor. Entonces, yo quisiera hablarles un poquito acerca de este mar de Galilea, que en sí no era el mar de Galilea, era un lago. Y era un lago enorme, un lago grandísimo. De hecho, era el lago más grande de Israel. Y apunté las medidas porque me quedé así, dije, wow, qué grandísimo. Dice, el lago estaba a 210 metros bajo el nivel del mar. Su superficie alrededor de 167 kilómetros y una profundidad de 43 metros. Ay, yo no sé calcular, pero se oye mucho, ¿no? 180 y tantos kilómetros de superficie, o sea que era un lago, pero extremadamente grandototote, ¿no? Porque cuando hablamos del lago nosotros estamos acostumbrados a ver un lugar pequeño. Sin embargo, ese era el lugar más grande, el lago más grande que había en Israel. Entonces, yo no sé si alguien de ustedes ha experimentado estar en el mar. ¿Cuántos dicen mis respetos? Bueno, a mí me da miedo el mar, hermanos, quiero confesar. Entonces yo cuando salgo y voy al mar, pues yo voy a donde yo me sienta cómoda, porque yo quiero disfrutar, ¿no? Pero hay muchos que se avientan más allá. ¿Quiénes de aquí son así? ¿Usted, hermano Angelito? ¿Quién más se avienta a las profundidades? ¿Hermano? ¡Ay! Y tú lo acompañas seguramente. No. No, nos quedamos ahí de cerquita, ¿no? Ya no llega el agua como por aquí, decimos hasta aquí, ¿no? Nosotras, por precaución, no porque no podamos, es precaución nada más, ¿verdad? Y bueno, entonces la barca donde los discípulos estaban, entonces quedamos que era un lago muy grande y profundo, 40 y tantos metros de profundidad. ¡Wow! Es bastantísimo, ¿no? Entonces yo en ese momento yo me preguntaba, ¿por qué Jesús habría escogido ese lago y no el río Jordán, por ejemplo? Porque el lago era de agua dulce y era abastecido por el río Jordán. ¿Por qué no escogió el río Jordán y no el río del mar de Galilea? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, ¿saben? El mar de Galilea era conocido por sus tormentotas que había y lo grande que siempre había muchas tormentas, el caos que se hacía, era muy conocido porque era muy peligroso para navegar también y peligroso para hacer lo que necesitaban hacer. Era un lugar muy peligroso, pero era Jesús, ese lugar era un lugar central en el ministerio de Jesús. Por eso es que Jesús aconteció eso en ese lago. Y yo decía, ay no, es tremendo, porque todo lo que escuchamos y lo que Jesús hizo en esa barca, dices, oh Dios, o sea que el Señor le gusta que tengamos esos tiempos de tormenta, porque ahí es donde Dios obra de una manera sobrenatural, de una manera donde nosotros decimos, yo no puedo más. Pero ¿quién puede? Jesús. Allí estaba Jesús. Y dice la palabra del Señor, esa es una maravilla cuando digo, wow, o sea, el Señor escoge los momentos precisos para llamar tu atención y mi atención. Llama los momentos de caos para llamar nuestra atención. Esto es maravilloso. Así es que cuando te pase y pases por una prueba, no digas, ¿por qué a mí? Pues porque te va a tocar la bendición. Porque Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Porque Dios se va a glorificar ahí. Amén. Dios es bueno y maravilloso, hermanos.
Dios es precioso. El versículo 23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces podemos ver que Jesús se fue en el día, ¿no? Porque dice que cuando llegó la noche se dio cuenta que ya estaba solo, porque él ya había mandado adelante ¿a quién? A los discípulos que pasaran a la otra orilla, ya tenían una encomienda a los discípulos. Quiere decir que entonces Jesús se fue cuando todavía no oscurecía, porque aquí dice que al anochecer, dice, y llegado la noche estaba allí solo. Amén. Él subió entonces por el día, él fue a buscar, como yo les decía, a buscar ese descanso en la presencia de Dios. No se fue de vacaciones, que diga, oh, ya trabajé mucho, ya me voy. No, él buscó su descanso ahí, porque allí es donde recibía el mensaje de Dios para el pueblo. Es ahí donde recibía la revelación de Dios. Es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y tú estás pasando por un momento complicado, ¿qué sucede? Te habla el Señor. Así sea por la palabra o cuando tú cantes, el Señor te habla. Amén. Y ese será el lugar que nosotros debemos de buscar cuando estemos pasando por una necesidad. Ese es el lugar donde Jesús nos invita, que tenemos que estar como lo hizo Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Cuando el pueblo le estaba diciendo muchísimas cosas, ¿qué hizo Moisés? Subió al monte, porque sabía que allí iba a encontrar la respuesta para el pueblo. Es donde iba a encontrar él la instrucción de Dios para el pueblo, porque él sabía que no podía solo. Elías lo mismo, ¿verdad? Y cuando bajaba sabían que había estado con Jesús. Y eso es maravilloso, porque es cuando la gente nos ve que estamos en un caos y que nos ve, pero ¿cómo es que está tan feliz y tiene este problema? Es que no saben, ¿verdad? Que nosotros no nos confiamos en las cosas externas, confiamos en el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en el Señor Jesucristo. La oración debe ser fundamental y de suma importancia para nosotros tener ese tiempo de intimidad con Dios. Amén. Vamos al versículo 24. ¿Quién me ayuda a leer el 24? Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. ¿Y dónde estaba la barca? En medio del mar. ¿Saben a qué distancia estaba ya ellos cuando dice que en medio del mar? Se dice que estaban de 25 a 30 estadios de distancia. ¿Saben cuándo mide un estadio? 185 metros. ¿Quién tiene alguna calculadora por ahí? A ver, si dice que son de 25 a 30 estadios y cada estadio equivale a 185 metros, a ver ¿a cuántos metros estaba de la orilla? 185 por 25, vamos a dejarlo, por el más chiquitín. 4,000. O sea, y nosotros nada más así, ¿no? Y ellos estaban a 4,000 y fracción de metros de la orilla. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién la semana pasada y hoy llovió bien feo? Y unos truenos que hizo, que Padre Santo, ¿verdad? ¿Y a quién le da así con los truenos? ¿Sí? ¿Se esconden? Y estamos adentro de la casa, ¿no? Muchas veces estamos adentro de casita. Y aún así, esos estruendos se oyen tan fuerte que nos simbran, ¿no? Imagínate ellos. Y no nada más eso, hermanos. Si dice aquí que ya era la noche cuando Jesús fue con ellos, y entonces, ahora vean la escena. Estaban en medio, y no nada más eso, era de noche, de madrugada. Dice aquí su palabra,
que estaba la barca en medio, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos estaban remando, porque acuérdense cuál fue lo que Jesús le dijo, que ellos tenían que pasar a la otra orilla. Y ellos remaban. Y ellos tenían una misión. Dice que había vientos contrarios. Imagínate en la oscuridad y del viento que venía y tú le dabas uno y te regresaba dos y le dabas uno y ¡Qué cansado! ¿Sí o no? ¿Alguien ha remado aunque sea en Chapultepec? ¿Sí? ¿Y qué tal? Y luego si no está uno acostumbrado, ay, al otro día, ay, no sé por qué me duelen mis brazos, ¿verdad? ¿Y ellos cuántos eran? Los que iban en la barca. Para una tormenta, hermanos, era cansado, pero ellos no dejaron de remar. Eso era lo impresionante. Yo pienso y creo que ellos sí tenían miedo, obviamente, ¿no? Porque estaban en la oscuridad, o sea, no ni para ir de decir, la orilla está muy cerca, vámonos para allá. Mejor vámonos a orillar para que de que pase la tormenta, mejor nos ahorillamos y hay que vaya pasando. Mientras pase, ya entonces nosotros continuamos. ¿Eso hicieron? No. Dice que ellos estaban remando aún en ese momento. Y yo te pregunto en esta noche, mi hermano, ¿cuál es el viento que ha estado en contra, un viento contrario que no nos ha dejado avanzar? No me lo digas, pero piénsalo. ¿Qué es aquello que no nos ha dejado avanzar a cumplir el llamado de Jesús? El llamado de Dios para nosotros. Porque en un principio dijimos que cada uno teníamos un propósito, ¿sí o no? Y tenemos que cumplir ese propósito. Pero por eso yo te preguntaba, ¿qué es lo que te ha detenido a avanzar? ¿Será nuestra fe? ¿Será que hemos experimentado los vientos contrarios cuando intercedemos por nuestro ser amado y entre más oramos, se vuelve más rebelde? ¿Sí le ha pasado? Entre más tú le dices, Dios fortaléceme, es cuando le pasan y te haces así. ¿Te pasan cosas? ¿Te ha sucedido, hermano? ¿Por qué si yo te busco? Porque a veces, aún siguiendo el caminar con Dios, nos pasan más cosas también. Pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, aunque veas tú las cosas contrarias, mi hermano y mi hermana, vamos a seguir adelante. ¿Quién dice yo? ¿Sí? Vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 25. Dice, yo lo leo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál sería la cuarta vigilia de la noche? Estamos hablando que es 3 de la mañana a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Entonces, apenas como se estaba viendo el sol, ¿no? Era un amanecer, ¿sí o no? Y dice que entonces, ¿cuántas horas ya habían pasado los discípulos remando? Muchas horas, porque si era en el atardecer y Jesús dio su encuentro a esa hora, ¿cuántas horas ya tenían ellos remando? Obvio que ya estaban, ¿cómo? Muy cansados. Dice, a la cuarta vigilia, ese es donde viene algo sobrenatural del Señor en el momento más difícil, en el momento más caótico, es cuando el favor de Dios viene con nosotros. Es cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Es cuando la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, en los tiempos difíciles. Así es que no tenemos que menguar, nuestra fe no tiene que menguar.
Hace rato que estábamos cantando, le pedíamos al Señor, quiero más, más de tu presencia, más de tu amor. Que el Señor aumente nuestra fe en todo momento. Que el Señor mantenga nuestra fe firme y que no mengüe. Y yo quiero compartirles un salmo, hermanos. En el Salmo 27, ¿me ayudan a buscarlo, por favor? 27, 14. Salmo 27, 14. Amén. ¿Ya escucharon qué tenemos que hacer? Esforzarnos, dar aún más de lo que podemos. Y espera con qué? Con paciencia al Señor. No nos desesperemos. Esperemos con paciencia al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios, hermanos, no llega antes ni después. Llega en el momento preciso. En el momento cuando tú ya estás así como que así, en la cúspide, es cuando el Señor viene. Cuando le dices, Señor, yo no puedo. Tú sí puedes. Porque tú me has enseñado que tú eres el Dios de lo imposible. Tú me has enseñado que tú obras de una manera sobrenatural. De una manera que está fuera de nuestro alcance, hermanos. Donde tú ya dices no puedo, entonces es cuando Dios empieza a obrar. Cuando te rindes a Dios y dices ya, Señor, yo no puedo. Ahora tú, pelea ahora tú, Señor, pelea por mí. Y dice en el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús la habló diciendo, tened ánimo. Ahorita otra vez el Señor nos vuelve a decir, ten ánimo. Y el pastor nos lo decía, ánimo, ánimo, hermanos. Ánimo, dice aquí la palabra del Señor, que Él llegó en el momento preciso y les dijo, ten ánimo, yo soy. El que Él dijera yo soy, era la manifestación de su poder sobre todas las cosas. De su poder sobre todas las cosas. Yo soy el que soy. Amén. Dice, yo soy, no tengas miedo. O sea, nos está invitando, hermanos, a confiar en Él y no dejarnos dominar por el miedo, por la duda. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando en esta porción de su palabra. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo, yo voy delante de ti como un poderoso gigante. Y dice el versículo 28, ayúdenme por favor, 28 y 29. ¿Alguien que me ayude por favor? Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, ¿quieres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Aquí Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro tuvo una actitud de fe en ese momento, ¿sí o no? Porque dijo, si eres tú, di que yo vaya. Pero él no esperó, ya en serio, dime, no, ¿verdad? Él dio el paso. ¿Y qué pasó? Empezó a caminar sobre, yo dije, wow, no. Yo veía unos videos cuando pasan la escena cuando Jesús caminaba por el mar y de verdad que me estremeció eso que yo estaba mirando.
de verdad, porque es algo que, ¿quién lo ha hecho, hermanos, en esta tierra? Nadie, nadie. Y Pedro dice, Señor, haz que yo vaya. ¿Y qué pasó? Pedro caminó sobre las aguas, pero, ahí está el pero de Pedro, dice, al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Y comenzó. Había un comercial que decía que el miedo, ¿sí lo han oído o fue en mis tiempos? Que el miedo paraliza, ¿no? ¿No se acuerdan? Hace muchos años salió, pero es que aquí hay pura chamacada, pastora, yo creo que ya no les tocó. Ya no van a tocar, no son de los 50 y tantos, ¿no? Ajá. Sí, el miedo paraliza. ¿Qué le pasó a Pedro? Y ya iba él ya iba hacia Jesús. Pero en ese pum que se escucha un estruendo, ¿y qué hizo Pedro? Tuvo miedo. Así como cuando el trueno vino hace ratito que nos estremeció, imagínate. ¿Y qué sucedió? Se hundió. ¿Por qué se hundió? Por el temor. Porque ya no fijó sus ojos en Jesús, sino en las circunstancias de la vida, en el acontecimiento que había en su alrededor. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado en algún momento eso? ¿Nos ha pasado en algún momento eso, hermanos? Y quiero decirte que aquí Pedro, lo que sucedió con él es que perdió el enfoque que tenía hacia Jesús y dejó que las circunstancias le ganaran. Dejó que las circunstancias le ganaran y le dijo a Jesús, Señor, yo me imagino un grito desesperado, ¿no? Señor, sálvame. Usted ya se estaba hundiendo, pero él recordó y regresó su confianza ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Ay, qué bonito. Eso es maravilloso. Que dice que cuando él se estaba hundiendo, Jesús lo tomó de la mano. A veces nos hemos sentido así, hermanos. Que sentimos que de verdad, que ya no, dicen por ahí que ya no nos, ¿qué? ¿Nos llueve? Ah, pero ahí está, ¿verdad? La prueba. No, cuando no nos llueve, no, también nos llovizna, ¿no? Y sabes, no tenemos que dejar que las circunstancias que están a nuestro alrededor, hermano, perdamos el enfoque. No podemos hacerlo, ni tenemos permiso. Lo hacemos, pero no tenemos permiso. No tenemos permiso de dudar ni tantito, hermano, ni porque en una de nuestras sentidos sintamos enojo, quizás sintamos desilusión, ¿no? Nos decía mi hermana, ¿no? Que a veces sucede eso. Y a veces por muchas cosas tan pequeñas, hermanos, por el enojo, imagínate, ¿quién nos enoja aquí? Todos, ¿verdad? Pero bien lo dijo Jesús en su palabra, airaos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que en un arrebato de eso la regamos, pero feo. Y es el enojo, algo que casi todos los días estamos batallando. O dígame quién es así manso y humilde. No somos perfectos, pero andamos por ahí. No somos perfectos, pero estamos echándole ganitas, ¿sí o no? Le estamos echando ganitas porque sabemos que si nosotros nos comportamos de la manera que no debemos hacer,
entristecemos a Jesús. El Espíritu Santo se entristece. Y eso no queremos. Queremos que el Señor diga: wow, Comunidad Mi Esperanza es la mejor. Comunidad Mi Esperanza, estar con ellos es exquisito. Ay, no, hermanos, de verdad. Que el Señor pueda tener una expresión de decir: me la rifé con ellos. Ay, no hay como ellos. Se hunden medio, se quieren hundir. Otros están batallando, otros van así, así ya, otros así, pero no se rinden. No se rinden, siguen remando. Mi pueblo sigue remando. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que sigamos adelante, hermanos. Y no tan solo en los proyectos que tiene la iglesia, sino en nuestra vida personal con Dios. Que así como Jesús buscó ese descanso en Dios, en su presencia, dice aquí: en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Estás triste? ¿Qué vamos a hacer? Ir a la presencia de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar plenitud, no solo gozo, plenitud de gozo. Amén. Dios es bueno y maravilloso, hermanos. Entonces, ¿qué dice el versículo 31? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asiló de él y dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, es dura la palabra. Dice: y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué sucedió? ¿Ves? Que si tú y yo andamos tomados de la mano de Dios, toda circunstancia se va a calmar. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Aunque nos pasen cosas así feas. En el río dicen que las piedras, ¿por qué se alisan? Pero después, ¿cómo están? Ya ni lastiman, ¿verdad? Así a veces el proceso nos pasa, nos está analizando, nos están formando, porque la vida cristiana es un proceso divino, que llegamos como, ¿cómo será? ¿Cómo son esas piedras? ¿Almejas? ¿Ostiones? Ajá, ostiones es la que tiene la piedra fea, ¿no? Que a veces así, las ostras, llegamos así, ¿no? Pero terminamos con como una piedra de río de esas que ya han tenido de procesos y que la corriente se la lleva y regresa y se topa con el otro y con otra piedra. No se enoje con las personas que le hacen algo, hermanos, porque esas son las piedras que nos están formando. A ver, esa risa ya no me gustó. Habemos muchos que somos piedras, pero no de tropiezo, somos piedras para formarnos, para formar nuestro carácter. Amén. Para formar nuestro carácter. Entonces dice aquí que cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron ¿a quién? Adoraron a Jesús. Reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando dejamos, hermanos, que el Señor tome el control de nuestras vidas, de nuestra alma, ¿cómo se siente nuestra alma? Confiada. Se siente tranquila, aunque siga el problema, pero tú te sientes tranquila, confiada que Dios va a obrar. ¿Sí? Confiada en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero te va a tocar a alguien que va a necesitar una palabra que tú tienes. Una palabra que Dios va a usar tu vida para hablarle a esa gente que en este momento está pasando por una dificultad. Porque somos ese instrumento de Dios para hablar a esa gente necesitada. Yo siento que más de una
O esta semana, más de una vez, el Señor te puso a alguien en tu camino y lo hizo con ese propósito. Y yo no sé si te ha pasado que tú la aconsejas y como que ese consejo se viene también para acá, ¿no? ¿No? Tienes que tener fe y tú estás pasando en un proceso y dices, ay Dios, aumenta mi fe. ¿No? Tú le estás dando un consejo a esa persona, pero también Dios te está hablando a ti. ¿Sí les ha pasado? Y dices, ay, o te pasa, o alguien, una persona te está diciendo, ¿sabes qué? Es que tengo este problema y dices tú, yo ya lo pasé. Y tú puedes hablarle con realidad, puedes hablarle la experiencia, puedes decirle quién fue tu fortaleza, quién fue tu refugio, quién fue el que levantó tus manos cuando ya las tenías cansadas. Y vas a hacer testimonio. Dios permite todo eso, mi hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que la gente pueda ver que el poder de Dios es inigualable. Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él lo dice aquí. Yo no lo digo. Él lo dice aquí. Y también Él dice en su palabra que va a estar con nosotros. Cuando pases por el fuego te vas a quemar, hermana. ¿Sí? Cuando pases por el fuego. Y Él no habla de un fuego literal. Es una promesa de Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo amo tanto la presencia del Señor, porque yo también he pasado por momentos bien difíciles, pero de veras que cuando alaba uno a Jesús, a Cristo, el alma se conforta, porque hay una conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Y cuando terminas de cantar, ahora sí, qué Popeye ni qué nada, ¿verdad? Que comer las espinacas para estar fuerte, no, nosotros nos llenamos del poder del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor soberano, del Dios de lo imposible, del Dios que hace las cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. Es bien lindo el Señor. Y de verdad que yo les invito, el Señor primero ya me llamó a mí, ya me habló a mi corazón. Ahora yo también les externo lo que Jesús me hizo sentir. Echémosle ganas, hermanos. No nos desanimemos. No estamos solos. El Señor está a nuestro lado, hermanos. Y dice la palabra del Señor, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Atesora esa palabra, porque es un regalo que Dios te está dando en esta noche, para que no te angusties y no tengas miedo, porque la paz que Dios nos da, el mundo no nos las puede dar. El mundo te podrá dar una paz, pero es una paz momentánea. Pero la paz que Dios las da a lo que tú necesites. Todo el tiempo. Si tú te fortaleces en el Señor, tu alma siempre va a estar confortada, siempre va a estar a todo lo que da. Entonces dice que cuando vinieron los discípulos, reconocieron y le adoraron. Ese es un momento, hermanos, la adoración, como les decía, una conexión con Dios, y que Dios trae paz a nuestro corazón. Y a mí me impresiona y me gusta esta palabra del apóstol Pablo cuando él nos exhorta a que nosotros tenemos que tener una actitud de gozo. Y yo creo que ya se les vino a la mente de qué estoy hablando. Pero ese gozo constante en el Señor sin importar las adversidades.
porque la fidelidad de Dios la vamos a encontrar en el gozo. Dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre, en todo momento, en lo bueno y en lo adverso. Regocijaos siempre. ¿Por qué diría esto Pablo? Porque el estar felices, el estar exaltando el nombre del Señor, te va a dar fuerza en ese momento que tú lo necesitas. Amén. Y dice también otra porción de su palabra en Santiago 1:2. ¿Me pueden ayudar, por favor? Santiago 1:2, hermanos. Santiago 1:2. Considérense dichosos. ¿Y qué es dichoso? Considérense dichosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, cuando venga la prueba, ¿cómo nos vamos a sentir? Dichosos. Ay, alguien de afuera te dirá, ay, ¿cómo puedes decir eso? Si lo que te está aconteciendo no te tienes que sentir dichosa. Pues sí, sí me siento dichosa porque sé que mi Dios va delante de mí. Porque sé que lo que está sucediendo, Él tiene el control. Porque sé que Él me va a dar respuesta. Amén. Esa es nuestra fe. Esa es una fe genuina. Y no nada más cuando nos vaya bien diga, ay no, Dios es bueno y maravilloso. También cuando las cosas están contrarias, tenemos que regocijarnos. Amén. Hermano, cuando está el momento de alabanza y de adoración, es un tiempo exquisito. Y aunque pongan ahí la alabanza, estemos pensando, estemos con razonamiento, vamos a cantar. Pensando, glorificando y exaltando el nombre del Señor lo que estamos cantando, con conciencia, para acabar pronto. Y a veces ni cuenta te estás dando, quizás está uno cantando y no sabes lo que estás diciendo y estás exaltando el nombre del Señor. Estás declarando la soberanía de Dios. Inclusive estás diciéndole al Señor sí, que tome el gobierno de tu corazón, que Él tome el control de tu alma. ¿Dónde están nuestras? ¿Qué hay en el alma? ¿Cómo? Emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Que Él tome el control de nosotros. Y yo te voy a hacer una pregunta, si tú estás y quieres tomar esa decisión de decirle al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi problema, te entrego la enfermedad, no vamos a decir mi enfermedad, la enfermedad, te entrego mis debilidades. Si tú estás dispuesto a entregarle eso a Dios y hacer que tu vida se torne diferente para hacer la obra de Dios, te voy a pedir que te pongas de pie.